Nunca pensé que hacerle sopa a mi hija terminaría siendo mi propia despedida. Estaba en mi cocina, removiendo la olla como lo había hecho cientos de veces, cuando Madison, con voz serena pero firme, soltó la frase: «Mamá, desde este otoño te vas a vivir con la tía Carol. Ya no hay espacio aquí». No me miró. Se lo dijo a Linda, su suegra, que asentía con esa sonrisa de quien cree estar haciendo lo correcto. Yo me quedé inmóvil junto a la estufa, con el cucharón aún en mano, como si mi cuerpo no hubiera escuchado lo que mis oídos sí. No fue una propuesta, fue una decisión. Ni una pregunta, ni una disculpa. Serví la sopa sin decir una palabra. ¿Para qué? El daño ya estaba hecho. Y en cuanto terminaron de comer, limpié la cocina como si fuera una invitada más en mi propia casa. Esa noche, mientras Madison dormía plácidamente bajo el techo que ayudé a mantener, yo saqué mi laptop, abrí el sitio de bienes raíces y listé la casa. La misma donde ella creció. La misma donde creí que envejecería en paz. Claro que podría haber gritado, exigido, llorado. Pero no. Mi silencio era mi armadura. Porque cuando una ha sido útil toda la vida, ser tratada como un estorbo se siente como un puñal. No dolía solo la decisión, dolía la facilidad con la que me reubicaban. Como si fuera una lámpara vieja que ya no combina con el decorado. Pensaban que yo era una abuela sin opciones, que con 70 años a cuestas, solo me quedaba agradecer lo que me dieran. Lo que no sabían era que, desde hace años, tengo un pequeño departamento en el centro, a mi nombre de soltera. Nadie más tiene copia de esa llave. Esa noche no dormí. Me senté en el porche, bajo la luz tenue, y miré el jardín que planté con mis propias manos. Recordé cada tarde de juegos, cada comida familiar, cada esfuerzo silencioso. Y me prometí algo. Me iré, sí. Pero no como la abuela desechable que creen que soy. Me iré como la mujer que soy. Y esta vez, me voy sola. Pero por decisión propia. 5 meses antes de aquel desalojo disfrazado, yo estaba en mi casa. La misma que ahora pretendían que abandonara. Cuidando a mis nietas gemelas. Madison y Eric se habían ido a Tulum. Necesitaban reconectar. Me lo vendieron como un favor, una escapada merecida. Y yo como siempre dije que sí. Preparé súper saludables, orgánico con acento agudo juegos educativos. Incluso llevé a las niñas al pediatra, cuando una se despertó con fiebre. Todo eso sin pedir nada a cambio, solo una foto diaria y un gracias mamá, que muchas veces ni llegaba. Mi casa había sido su colchón. No solo un techo, sino una solución permanente. Guardería gratuita, comedor abierto las 24 horas y una habitación de huéspedes que ellos llamaban nuestra suite temporal durante sus supuestas renovaciones. Les gustaba decir que yo era el pegamento de la familia. Lo repetían en Navidad, en los cumpleaños, en reuniones con amigos. Y yo, tonta de mí, me tragaba esa frase como si fuera cariño. Pero aquel día, junto al fogón, mientras oía el veredicto disfrazado de logística, todo se clarificó. Ya no me veían como el centro de la familia. Me veían como un estorbo logístico, un peso que podían mover sin mirarme a los ojos. Esa fue la parte que más dolió. La indiferencia. Cuando Madison soltó la noticia, lo hizo con la soltura de quien reserva una habitación de hotel, no como alguien que cambia la vida de su madre. Ni una mueca de duda. Linda, sentada en mi silla favorita, sonreía como si acabara de ganar una partida de ajedrez que nadie más sabía que se estaba jugando. Y así entendí que no era un error, ni una confusión. Era un patrón. Uno que venía repitiéndose en pequeños gestos durante años, y que yo por amor, había ignorado. Desde entonces, dejé de ver los favores como actos de generosidad. Empecé a llamarlos por su verdadero nombre: explotación emocional con envoltorio de familia. No me dijeron adiós, pero yo ya me estaba despidiendo. De su dependencia, de su desdén, de su versión de mí, la que solo sirve si da, la que sobra cuando empieza a necesitar. No era la primera vez que Madison me dejaba al margen, solo que ahora, con el golpe aún fresco, empecé a ver todas las señales que durante años me negué a juntar. La tarde que olvidó mi cumpleaños número 70, por ejemplo. Lo justificó con una sonrisa nerviosa. Linda nos llevó a un fin de semana de vinos. No pudimos posponerlo. Me abrazó rápido,
como quien marca una casilla en una lista, y se fue antes del postre. Luego vino la Pascua, donde por costumbre hacíamos el almuerzo en mi casa. Yo cociné igual, preparé todo como siempre, esperé en la mesa puesta. A las 3 de la tarde recibí un mensaje. Ups, se nos cruzó una caminata con las niñas. Ni una disculpa. Ni una llamada. Solo ese ups, como si se tratara de un olvido menor, no de una tradición rota. Pero cuando sí recordaba que existía, era para pedir algo. Que recogiera a las niñas porque la niñera canceló. Que le ayudara con una bandeja para la feria escolar. Que le prestara la tarjeta del súper solo por esta semana. Nunca una visita por el simple hecho de verme. Siempre con un propósito útil. Siempre con una urgencia que requería de mi tiempo, mi esfuerzo o mi dinero. Lo más revelador fue que no se trataba solo de lo que decía, sino de cómo lo decía. Cada frase venía cargada de orgullo, de ese aire de quien cree que todo lo tiene bajo control, que manipula sin culpa porque se convence de que es por amor. Madison hablaba con ese tono de superioridad amable, esa voz que usan los hijos adultos cuando creen saber más que sus padres. Esa tarde, mientras removía la sopa sin probarla, entendí algo que me quemó más que el vapor. Ella no se sentía culpable. No había dudas en sus palabras. No hubo espacio para objeción. En su mundo, yo ya era parte del inventario doméstico. Reubicable. Prescindible. Y lo peor, lo decía con una paz que solo tiene quien se siente con derecho. Y ahí supe que lo que venía no era tristeza. Era justicia. Después de que me dijeron, sin rubor, que me iría a vivir con Carol, no reclamé. No lloré. No rogué por espacio. Me limité a sentir, y en cuanto la puerta se cerró detrás de ellas, me serví un café y saqué una libreta vieja que guardaba en el cajón del aparador. No era para anotar recuerdos, ya tenía demasiados. Era para hacer un inventario, uno real, uno silencioso, como solo saben hacer las mujeres que han vivido más de lo que cuentan. Primero, mi casa. Pagada desde hace años, con escritura a mi nombre, sin deudas ni hipotecas. Esa casa donde creció Madison, donde enterramos a nuestro perro debajo del rosal, donde Bill instaló las luces navideñas por última vez, antes de que el cáncer se lo llevara. Esa casa era mía. Mía en cada sentido. Pero no era la única. Desde 2020, justo después de un pequeño susto de salud que no compartí con nadie, había tomado una decisión. Abrir una cuenta nueva. Alquilar discretamente un departamento en el centro con el dinero del seguro que cobré tras la muerte de Bill. A mi nombre de soltera. Un espacio pequeño, moderno, con luz natural y un balcón con vista al río. Ahí nadie me buscaba. Nadie me pedía nada. Era mi escondite emocional, por si algún día dejaba de ser bienvenida en mi propia vida. Tenía además la cuenta de inversiones que mi abogada, Dana Ellis, me ayudó a blindar. Una mujer meticulosa, con una voz suave pero firme. Siempre es mejor tener una vía de escape antes de necesitarla, me dijo el día que firmé los documentos. Yo asentí sin saber que años después me aferraría a esa vía como a un salvavidas. Mientras la sopa se enfriaba en la cocina y las risas de Linda aún flotaban en el aire, yo repasaba en mi mente cada rincón de mi pequeño apartamento secreto. No era un lujo. Era previsión. Porque había algo que Madison y Eric nunca entendieron. Yo no era una mujer vieja sin recursos. Era una mujer que sabía cuándo callar. Y cuándo empezar a moverse en silencio. 3 días después de mudarme discretamente al apartamento del centro, crucé la puerta de una oficina discreta. Alfombra gris, paredes color marfil, y una lámpara de pie que siempre daba una luz cálida. Ahí me esperaba ella, la señora Dana Ellis. Mi abogada desde que Bill falleció, la única persona que sabía todo lo que yo había resguardado mientras los demás asumían que yo era solo, la mamá de Madison. Dana tenía esa manera de hablar que no necesitaba subir el tono para hacerse respetar. Al verme entrar dejó su pluma sobre la carpeta y sonrió. ¿Lista para finalizar la transferencia de la casa? Asentí. Pero no vine solo por eso. Quiero enmendar el fideicomiso también, le dije sin rodeos. Ella no preguntó por qué. No hizo falta. Bastó una mirada, una pausa, un suspiro compartido. Sabía. Las mujeres que hemos vivido ciertas cosas, no necesitamos explicarlo todo.
Dana había reorganizado mis finanzas después de la muerte de Bill, cuando yo no podía pensar en otra cosa que no fuera sobrevivir. Y también me ayudó cuando Madison, en su primer embarazo, necesitó una ayuda financiera urgente. Ella misma me advirtió en ese entonces: el amor no está reñido con los límites. Ahora esos límites se volvían barreras firmes. La transferencia de la casa al fideicomiso fue solo el primer paso. Quería que quedara claro, legalmente, notarialmente, irrevocablemente, que esa propiedad no era un regalo, ni un adelanto, ni una ofrenda de madre sacrificada. Era un bien protegido, reservado, asegurado por mí, para mí. También actualizamos los beneficiarios de mis cuentas. No más suposiciones. No más, esto será tuyo algún día. Ese, algún día, había llegado, y no sería como ellos imaginaban. Cuando salí de esa oficina, no me sentí vengativa. Me sentí en paz. Caminé hasta una cafetería cercana, pedí un café con leche y me senté junto a la ventana. Observé la gente pasar, los coches, los árboles mecidos por el viento. Nadie sabía que esa señora de abrigo camel acababa de firmar su libertad. Y eso me hizo sonreír. No quería una guerra. No buscaba castigo. Quería algo más fino, más difícil de obtener: claridad. Verlos tal como eran, no como yo había insistido en creer que eran. Esa era mi condición para ganar. No dinero. No disculpas forzadas. Solo la verdad, despojada de sentimentalismos y adornos. Me senté con la señora Ellis 2 días después, esta vez sin urgencias ni sobresaltos. Le pedí que me explicara, con calma, todo lo que implicaba proteger mis bienes a futuro. Lo que quiero, le dije, es prevenir el acceso no autorizado, y eliminar expectativas que nunca debieron existir. Ella asintió, ya con los documentos preparados. Había llegado la hora de desarmar la narrativa que Madison y Eric se habían contado a sí mismos. La de que la casa sería suya, de que yo ya no necesitaba tanto, de que era lógico que compartiéramos recursos familiares. No les debía nada, no por haberlos criado, no por haberles pagado viajes, muebles, ni por las veces que cociné para sus amigos como si fueran parte del paquete. El amor no es una deuda. La casa, vendida cuando yo lo decidiera. El dinero, transferido a un fondo inaccesible para ellos. Los bienes restantes, distribuidos según voluntad y no por herencia automática. Y por si acaso, una cláusula clara: ningún descendiente podrá actuar como representante financiero sin autorización expresa y verificada. ¿Esto lo sabe su hija?, preguntó Dana mientras revisaba los papeles por última vez. No, y no lo sabrá, hasta que intente meterse. No me interesaba humillar a nadie. Lo que buscaba era otra forma de justicia, una más elegante. Que aprendieran que la generosidad tiene límites, y que esos límites no se rompen solo porque uno lleve tu apellido. Esa tarde, mientras regresaba caminando al apartamento, pasé frente a una tienda de antigüedades. En el escaparate, un letrero decía: no todo lo viejo es prescindible. Algunas cosas aumentan su valor con el tiempo. Me detuve. Lo leí 2 veces. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí usada. Me sentí invaluable. Estaba guardando algunas cosas del escritorio del pasillo, ese donde Madison solía dejar papeles sin importancia, mezclados con dibujos de las niñas, cuando encontré una hoja suelta, mal impresa, con mi nombre en el encabezado. Era un correo reenviado. Madison lo había enviado a Eric desde su cuenta, pero en lugar de archivarlo, alguien había impreso una copia que terminó olvidada entre tareas escolares. El asunto decía: equidad estimada en la casa de mamá, comparables de Zillow. Abajo, un PDF adjunto y un mensaje breve: si ella la transfiere como regalo, evitamos impuestos. Me senté en la silla, la misma donde solía leer cuentos a las gemelas, y miré el papel durante varios minutos sin mover un músculo. Ya no era solo una sospecha. Era confirmación. No era que Madison quisiera ayudarme a reubicarme. Estaban planeando cómo quedarse con lo mío, sin pagar un centavo por ello. Me llamaban madre. Me usaban como niñera. Pero en sus planes, ya era un trámite. Una firma. Un obstáculo por resolver. No me sorprendió el contenido del correo, sino el tono. Frío, práctico, sin afecto.
como si estuvieran discutiendo un trámite bancario, no la vida de alguien que les cambió pañales, cocinó cientos de cenas y sostuvo la familia con hilos invisibles durante años. Lo leí una vez más, solo para grabarme la frase, evitamos impuestos. ¡Qué ironía! Habían evitado todo lo demás también, honestidad, gratitud, consideración. Guardé el papel en una carpeta roja, la misma donde empecé a juntar todo lo que me serviría más adelante. Porque si iban a tratarme como una cuenta con patas, yo respondería como una mujer con memoria. Esa noche, cené sola en el apartamento del centro. La ciudad murmuraba afuera, tranquila, sin expectativas. No había platos por lavar ajenos, ni gritos de niñas buscando su merienda. Solo yo, y el ruido suave de la tetera. Y por primera vez en años, ese silencio no me supo a soledad. Me supo a preparación. Porque las migajas son solo eso, hasta que se sigue el rastro. Una semana después de descubrir el correo, volví a la casa antigua por última vez. Oficialmente, a recoger unos libros. En realidad a dejar algo. Una trampa sencilla, elegante, diseñada con la precisión de quien ha sido subestimada demasiado tiempo. Le pedí a Dana que redactara un documento falso, con el encabezado formulario preliminar de transferencia de regalo entre familiares, lleno de errores evidentes y cifras ridículamente bajas. Al pie del texto una nota, revisar con contador antes de firmar. Lo imprimí en papel grueso, lo dejé abierto sobre el escritorio del comedor y me aseguré de que la carpeta pareciera olvidada, como si se me hubiera pasado guardarla. No tardaría en morder el anzuelo. 2 días después, Madison pasó a dejar a las niñas, solo por una horita. Mientras yo calentaba jugo y buscaba galletas, ella dijo que necesitaba usar el baño. Lo que en realidad hizo fue tomar una foto del documento. La oí caminar de puntillas hacia el escritorio, sentí el clic del obturador aunque intentó disimularlo abriendo y cerrando una gaveta. No la confronté. Fingí no haber notado nada. Sonreí, la abracé cuando se fue, y cerré la puerta con una calma ensayada. El juego había comenzado. Esa noche, llamé a Dana y le conté que la carnada había funcionado. Lo siguiente, le dije, es observar cómo actúan cuando creen que me tienen en la palma de la mano. Porque una cosa es imaginarse dueños de lo que no les pertenece, y otra muy distinta es actuar sobre ello. Yo no era una mujer ingenua. Sabía que tomarían ese papel como el primer paso hacia algo mayor. Lo que no sabían era que yo también estaba dando pasos, silenciosos, legales, implacables. En el fondo lo que más me dolía no era la codicia, era la confianza rota. Pensar que mi hija, la que una vez jugaba con plastilina sobre ese mismo escritorio, ahora conspiraba como si yo ya no importara, como si yo estuviera de salida. Lo que no entendía era que no era yo quien iba de salida. Era ella. De mi testamento, de mis planes, y, poco a poco, de mi corazón. No pasó una semana antes de que recibiera el mensaje. Un audio de Eric, informal, con ese tono de solo pasaba por aquí, que usan cuando quieren sonar casuales, pero llevan días esperando el momento. Hola suegra, solo quería saber si ya hablaste con tu asesor fiscal. Estamos viendo tiempos para, quizá empezar con las renovaciones del sótano. El sótano. El de mi casa. La misma casa que, según ellos, ya estaba mentalmente embalada. El mensaje no mencionaba el documento falso que habían fotografiado, pero el subtexto era claro. Creían que yo había iniciado el proceso de regalarles la propiedad. El descaro no era nuevo. Pero esa mezcla de familiaridad fingida con arrogancia silenciosa me revolvió el estómago. ¿Desde cuándo sentían que podían tomar decisiones sobre un bien que no les pertenecía? ¿Desde cuándo se apropiaron no solo del espacio físico sino también de la narrativa? No respondí. Guardé el audio, lo renombré y lo adjunté a mi creciente carpeta digital de evidencia. Porque esto ya no era solo una cuestión de orgullo. Era documentación. Era anticipación. Era la construcción paciente de una respuesta que no necesitaría gritos ni explicaciones. Solo papeles, fechas y firmas. Después del mensaje, empecé a notar más señales. Comentarios sueltos de Madison como, cuando pongamos la chimenea eléctrica, o estoy viendo pisos flotantes para la planta baja. Hablaba como quien remodela lo que le pertenece, como si yo fuera una ocupante temporal, una figura decorativa a punto de ser removida.
Empecé a visitarlos menos. A las niñas, las veía en el parque en horarios que yo elegía. No más meriendas improvisadas, no más te caemos un rato. Si querían tiempo conmigo, lo tendrían en terreno neutral, lejos de la casa que ya estaban rediseñando sin mí. Lo más triste fue notar que no extrañaban mi presencia, solo mi utilidad. Les dolía perder el acceso, no el afecto. Pero eso también era parte del aprendizaje. A veces, lo que duele no es el rechazo, sino comprobar que para algunos una ha sido solo función. Y esta función había terminado. A esas alturas, ya no buscaba pruebas. Simplemente abría los ojos y todo estaba ahí, como si el universo se encargara de ponerme las piezas frente al rostro. Una tarde, revisando mi buzón virtual del apartamento del centro, encontré el boletín mensual de la junta del condominio. Lo OJE con acento agudo sin intención, hasta que noté la fecha. 2 días antes de que Madison publicara en Instagram una foto con el pie de foto. Último finde en la casa de mamá. Sentimientos encontrados. No había venido a despedirse. Ni siquiera me había avisado qué pasaría. Pero ahí estaba la imagen, los niños en el patio, ella con una copa de vino en la mano, y Eric junto a la barbacoa como si fuera anfitrión de una propiedad suya. Lo que más me heló fue el uso del tiempo verbal, pasado, último, como si ya hubieran cerrado el capítulo, como si yo fuera una nota al pie. Me fui directo a Zillow. Ingresé la dirección de la casa y ahí estaba, próximamente en el mercado, pero el nombre que figuraba como contacto no era el mío, era el de Eric, una cuenta compartida que habían creado con su correo personal. Una fachada, pero suficiente para llamar la atención. Tomé capturas de pantalla, guardé enlaces, anoté fechas. Cada pequeño gesto que antes hubiese atribuido a entusiasmo o torpeza, ahora era parte de un patrón. Estaban pavimentando el camino para apropiarse de algo que no les correspondía. No con violencia, ni siquiera con insultos, con estrategia, con narrativa, con esa peligrosa combinación de codicia envuelta en buenas maneras. Hasta la vecina del lado me escribió por WhatsApp. Vi que tus hijos están listando la casa, te mudas al norte. No supe qué responder, porque ya no era solo un asunto familiar. Era público. Lo estaban haciendo de forma abierta, como si ya hubieran ganado, como si yo fuera un trámite que olvidarían pronto. Pero no sabían que yo tenía algo que ellos no: tiempo, paciencia, y una abogada con mejor pulso que todos sus planes combinados. El escenario estaba casi listo. Y la obra apenas comenzaba. No estaba preparada para lo que Dana me dijo aquella mañana, aunque llevaba semanas anticipando movimientos turbios. Me llamó temprano, con la voz medida pero sin rodeos. Intentaron registrar un poder notarial falso a tu nombre. Ya lo enviaron a la compañía de títulos. Por un momento creí que había oído mal. ¿Un qué? Pregunté, aunque lo sabía. Ella repitió. Un poder de representación legal. Según el documento, tú autorizaste a Madison a actuar en tu nombre para una refinanciación urgente. Se me helaron las manos. No era una suposición ni un malentendido. Habían falsificado mi firma. No era solo un juego de manipulación emocional. Era delito. Un intento claro de tomar control de una propiedad a través de medios fraudulentos. Y lo habían hecho creyendo que no me daría cuenta, o peor aún, que no tendría cómo defenderme. Dana me explicó que había detenido el proceso apenas el documento llegó. Por suerte, el notario que firmaron era ficticio, un nombre sacado de quién sabe dónde. No se atrevieron a usar uno real. Eso los delata. Pero el intento bastaba. Bastaba para iniciar una investigación. Bastaba para presentar cargos si yo lo decidía. Colgué el teléfono sin decir mucho más. Me senté en la silla del balcón, la misma desde donde veía el río cruzar la ciudad, y sentí algo que no era tristeza. Era otra cosa. Una mezcla de náusea, rabia y una lucidez dolorosa. Mi propia hija, la que yo había sostenido en brazos durante noches de fiebre, ahora falsificaba documentos para quitarme la casa. Y no por necesidad, por ambición, por costumbre, porque durante años yo les enseñé, sin querer, que podían tomar sin pedir. Ese día no lloré, pero tampoco comí. Me limité a escribir una frase en una servilleta.
como si necesitara verla con mis propios ojos. No es solo decepción. Es evidencia. Porque cuando alguien cruza ese límite, ya no se trata de recuperar la relación. Se trata de protegerse. Y yo, al fin, empezaba a hacerlo sin culpa. Esa noche, la pasé sola en mi nuevo hogar, sin visitas, sin llamadas, sin risas infantiles en el fondo. La sopa que recalenté ni siquiera tenía sabor. Me senté frente al televisor, apagado con el cuenco en las manos, y lo único que llenaba la sala era el eco de mis pensamientos. No me dolía estar sola. Lo que pesaba era comprender cuánto había invertido emocionalmente en personas que nunca consideraron que yo también podía romperme, que yo también tenía límites, que también era humana. El mensaje de voz de Eric seguía en mi teléfono como un recordatorio de todo lo que habían intentado hacer sin siquiera mirarme a los ojos. Lo escuché otra vez. No porque necesitara revivirlo, sino porque quería recordar con claridad cómo sonaba la traición cuando se disfrazaba de preocupación. Me dolía la espalda. Me dolía el pecho. Pero no era una dolencia física. Era ese tipo de cansancio que no se alivia con descanso. Era el agotamiento de una vida entera siendo la fuerte, la disponible, la que nunca decía que no. Esa noche, me di cuenta de que no podía seguir luchando para que me vieran. Ya no quería mendigar reconocimiento en cada cena, en cada favor, en cada gesto que daba esperando que alguna vez lo devolvieran. Por eso tomé una hoja en blanco, escribí la fecha, y en el encabezado puse algo simple. Recordatorio para mí misma. Y lo escribí con mano firme, sin titubeos. No eres desechable. No eres un banco. No eres un paso más en su plan. Eres una mujer completa. Y mereces algo mejor. Doblé la hoja, la guardé en mi agenda. Y con un nudo en la garganta pero la frente en alto, apagué el teléfono. No iba a permitir que el dolor decidiera por mí. A partir de ese día, cada paso sería por mí. Para mí. La familia que había construido ya no existía como la imaginaba, pero eso no significaba que no pudiera construir algo nuevo, algo propio. Y eso, aunque doliera, era el comienzo de una nueva vida. No necesitaba gritar, no necesitaba exponerlos públicamente en redes, ni llamar a nadie para contar lo ocurrido. Lo que planeaba era mucho más silencioso, y mucho más eficaz. Dana y yo acordamos el siguiente paso. Una reunión formal, con todos los implicados, en un entorno donde la cortesía obliga a escuchar y la verdad no puede esconderse detrás de excusas. La llamamos Reunión para Aclaración de Título y Refinanciamiento. Un nombre burocrático, inofensivo, lo bastante técnico como para que Madison y Eric bajaran la guardia. Les enviamos la invitación desde el despacho de Dana, con tono profesional y sin dramatismo. Ellos aceptaron sin vacilar. Supongo que pensaban que yo había entrado en razón. Pedí que la reunión se agendara para el 3 de octubre. No era una fecha al azar. Era mi cumpleaños. El número 71. Un año después de que olvidaran celebrarlo porque, según dijeron, ya no hacemos fiestas grandes. Pero esta sí sería memorable. No con globos ni pasteles. Con verdades. Con documentos. Con una mujer que ya no temía perder el cariño de quienes nunca la valoraron del todo. Esa semana previa, dormí mejor que en años. Hacía mis caminatas por el malecón temprano en la mañana, saludaba al panadero del café de la esquina, y volvía a casa con un café con leche y una serenidad que me era nueva. No había ansiedad, solo una especie de expectativa tranquila, como quien espera que la marea baje sabiendo que ya ha guardado su bote. Preparé la carpeta con todos los documentos, escrituras, mensajes, capturas de pantalla, análisis de firmas. No con rabia. Con precisión. Cada hoja era un ladrillo más en la pared que me protegía. Porque por más que me doliera, entendí que amar a alguien no significa dejar la puerta abierta para que te arrebaten todo. Dana ajustó los últimos detalles del encuentro. Será en la sala de juntas B, con vista al atrio central. Espaciosa pero sin salida lateral. Sonreí. Me parecía adecuado. Que no tuvieran por dónde escapar. Lo que yo buscaba no era venganza. Era una verdad dicha en voz alta, sin adornos. Y por primera vez, ellos tendrían que escucharla. El 3 de octubre amaneció con un cielo limpio, y una brisa suave que se colaba entre los edificios, como si el clima también supiera que ese día sería distinto. Me vestí con calma, pantalón marfil,
blusa azul celeste y el collar de perlas que Bill me regaló en nuestro último aniversario. No por vanidad sino por memoria. Porque aunque el corazón dolía, la dignidad no se negocia. Llegué al despacho de Dana 15 minutos antes. La sala de juntas B era tal como la recordaba. Amplia, luminosa, con paredes de cristal y una mesa de madera oscura donde todo parecía más definitivo. Me senté al fondo, con la carpeta roja frente a mí. No me temblaban las manos. A las 10 en punto, Madison entró con paso firme. Llevaba un blazer blanco y una carpeta etiquetada. Valor estimado del mercado. Eric llegó detrás, con 2 cafés en mano, como si fuera una mañana cualquiera. Ninguno me miró directamente. Me saludaron con un «Hola mamá», seco, como si todavía tuvieran el control. Dana les sonrió con esa cortesía que solo las mujeres verdaderamente poderosas dominan. «Gracias por venir. ¿Listos para comenzar?», asentí. Sin decir una palabra, deslicé la carpeta roja por la mesa. No hubo dramatismo. Solo papeles. Documentos notariales. La escritura de la casa transferida a un fideicomiso 6 meses atrás. Capturas de los mensajes donde hablaban de sacar provecho antes de que mamá empeore. Y el informe de un perito caligráfico que confirmaba que la firma del poder notarial había sido falsificada. Madison hojeó con acento agudo la carpeta en silencio. Su rostro cambió lentamente. Primero incredulidad. Luego incomodidad. Finalmente una palidez que no se borró con maquillaje. Eric intentó hablar, pero Dana lo interrumpió con firmeza. Les agradeceremos que guarden sus comentarios hasta que la señora Rowland haya terminado. No tenía que decir mucho. Los hechos hablaban por mí. Por años fui la que servía la comida, la que ponía la mesa, la que callaba para no incomodar. Ese día, por fin la palabra era mía. Y ellos por primera vez no podían interrumpirme. Madison no levantó la vista cuando terminó de revisar el informe. Tenía las manos sobre la carpeta como si con solo tocarlas pudiera borrar lo que acababa de leer. Eric, en cambio, se recostó en la silla con esa falsa arrogancia que los hombres adoptan cuando ya no les queda otra defensa, más que hacerse los ofendidos. La sala estaba en silencio salvo por el leve zumbido del aire acondicionado. Dana se aclaró la garganta con delicadeza, aunque su tono fue tan firme como un veredicto. Todos los documentos presentados aquí han sido verificados, sellados y archivados. Las imágenes, capturas y grabaciones de voz forman parte de una cronología clara que evidencia intención de fraude y uso indebido de identidad. Eric resopló. ¿No pueden estar hablando en serio? ¿Una conversación privada ahora es evidencia legal? Dana lo miró sin pestañear. Cuando esa conversación implica planificación para usurpar propiedades ajenas, sí, es evidencia. Y bastante contundente. Madison finalmente alzó la vista. Su rostro no mostraba enojo ni tristeza. Mostraba algo peor. Derrota. Por un segundo, creí ver a la niña que alguna vez me pedía ayuda para sus tareas, que corría a abrazarme cuando tenía miedo. Pero ya no era ella. Esa versión había desaparecido entre hipotecas, silencios y decisiones egoístas. ¿Esto es definitivo?, preguntó con voz baja. Más definitivo que todo lo que han imaginado estos meses, respondí con calma. Deslicé una hoja más. Un documento firmado, con fecha anterior a cualquiera de sus movimientos, donde se establecía que la casa estaba bajo protección irrevocable del fideicomiso, y que cualquier intento de alteración sin autorización constituía violación legal directa. Dana añadió. También hemos solicitado una auditoría preventiva para bloquear toda posibilidad de representación financiera en nombre de la señora Rowland. Ni préstamos, ni transferencias, ni venta. Todo queda congelado para ustedes. Eric se incorporó de golpe. Esto es absurdo. No, dijo Dana sin inmutarse. Esto es legal. Y está perfectamente documentado. Yo no dije nada más. No lo necesitaba. A veces, el golpe más fuerte no viene de la voz. Viene del papel. Y el mío, al fin, estaba en regla. Dana no tardó en dejar claro que ya no estábamos en terreno de discusiones familiares. Esto era otra cosa. Esto era territorio legal, con consecuencias que no se resolvían con abrazos fingidos ni disculpas a medias. Por instrucción de la señora Rowland, comenzó con voz firme. Presentaremos un requerimiento formal de cese y desistimiento contra cualquier reclamo o movimiento financiero hecho en su nombre. Además, estamos preparando una demanda civil por intento de fraude de escrituras y falsificación de documentos.
Madison se quedó sin palabras. Abrió la boca como si fuera a explicarse, pero nada salió. Eric, en cambio, se irguió, empujando la silla con fuerza. «Esto es un teatro. No tienen pruebas reales». Dana giró hacia él con la misma calma con la que una cirujana afila su bisturí. «Tenemos más pruebas de las que usted quisiera, incluyendo el análisis forense de la firma, mensajes digitales e intentos de contacto con notarios inexistentes». Yo me limité a observar. No había necesidad de levantar la voz. Había aprendido, tras tantos años callando, que el verdadero poder no hace ruido. Había algo en verlos allí, atrapados por sus propias decisiones, que no me traía alegría, pero sí una extraña forma de alivio. Durante años, cada conversación había sido una negociación silenciosa. Cuánto dar, cuánto aguantar, cuánto callar. Pero esa mañana, en aquella sala de cristal, la balanza se había inclinado de nuevo. Y esta vez, a mi favor. Madison por fin murmuró algo. «¿Esto significa que ya no?» La miré con la tranquilidad que solo da haberlo previsto todo. «Significa que todo lo que asumiste, ya no es tuyo». Ni lo era. Se hizo un silencio denso. Ni siquiera Eric se atrevió a responder. La seguridad con la que habían planeado apropiarse de algo que no les correspondía, se había evaporado. Dana se levantó, cerró la carpeta y concluyó. «Gracias por venir. No habrá necesidad de más reuniones». Ellos salieron primero. Sin mirar atrás. Sin despedirse. Yo me quedé unos segundos más, recogiendo mis cosas con calma. Porque no se trataba solo de cerrar una cita. Se trataba de recuperar mi nombre. Y lo había logrado. El efecto no tardó en propagarse, como ondas en un estanque tras una piedra bien lanzada. La compañía de títulos, tras recibir el informe de Dana y el requerimiento legal, retiró de inmediato la solicitud de refinanciamiento. No hubo cartas ni explicaciones, solo un correo seco que decía: «Proceso archivado por irregularidades». En Zillow, la publicación, próximamente en el mercado, desapareció sin rastro. Como si nunca hubiera estado. Pero yo tenía las capturas guardadas. Porque las cosas que se borran en línea rara vez desaparecen del todo. Linda, la suegra que tanto sonreía en mi cocina, también dejó de aparecer. Ya no llamaba, ni acompañaba a Madison a visitas casuales. Imagino que cuando el plan se desmoronó, también lo hizo el encanto de mi hija en su círculo. Porque la gente puede tolerar muchas cosas, menos la vergüenza pública. En el colegio de las gemelas, el rumor se esparció como perfume barato. La presidenta del comité de padres, que siempre saludaba con entusiasmo a Madison, la desinvitó con cortesía de una reunión para la recaudación de fondos del otoño. Me enteré por una conocida, no por ella. Pero lo supe de inmediato. La historia se había filtrado. Quizá, no con detalles legales, pero sí lo suficiente para que muchos empezaran a mirar con otros ojos. No necesitaba que se hundieran. Solo quería que entendieran que una madre no es propiedad. Que el cariño no da derecho a disponer de una vida ajena como si fuera una extensión de la suya. Y que, cuando cruzas ciertos límites, el regreso ya no es posible. No hubo escándalos. No hizo falta. La propia realidad se encargó de poner las piezas en su sitio. Porque los actos hablan más fuerte que las palabras. Y los suyos, por fin, estaban siendo escuchados por todos. El golpe más fuerte no vino de mí. Vino del sistema que ellos intentaron manipular creyendo que nadie los vería. Madison fue añadida a una lista de vigilancia de fraudes inmobiliarios locales. No era una acusación formal, pero bastó para levantar alertas en el mundo donde ella se movía con soltura. Su nombre, que antes abría puertas en juntas de vecinos y eventos escolares, ahora generaba miradas incómodas y susurros a media voz. Los bancos se volvieron más cautelosos. Una auditoría de rutina, ordenada por precaución no por castigo, reveló inconsistencias en su declaración financiera. No eran grandes faltas, pero suficientes para congelar la solicitud de préstamo que habían hecho para las supuestas renovaciones. Esa misma línea de crédito que ya tenían calculada, se evaporó sin ceremonia. El dinero que pensaban extraer de mi casa ya no estaba disponible. Y sin esa entrada, su presupuesto quedó cojo. Los planos, los muebles, los acabados soñados, todo pasó a un estado de pausa indefinida. Dana, con su precisión de cirujana, presentó una directiva legal que impedía que cualquiera de ellos,
incluidos otros familiares con intereses dispersos, pudiera actuar como representante mío en ningún contexto financiero. Ni hoy ni mañana. Era un muro silencioso, sin confrontaciones pero inquebrantable. No busqué que sufrieran, pero sí que entendieran que las decisiones tienen precio, que la confianza no se pide con lágrimas cuando ya se ha vendido al mejor postor, y que ninguna relación, por cercana que parezca, resiste la traición camuflada de conveniencia. No respondieron, no intentaron disculparse, y tal vez, en el fondo, eso fue lo más revelador, porque una disculpa no borra una intención, y la suya había sido tan clara como mi determinación de no permitirla.